el proyecto 3:16 de esta serie, vamos a leer 1 Corintios 3:16, que dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Ahora léanlo todos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué pregunta, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos que saber qué somos. Amén. Amén. Tenemos que saber qué tenemos, a quién pertenecemos y cuál es el objetivo o el propósito por el cual tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Y quiero que usted tome en cuenta que el apóstol Pablo a los Corintios, que no era una iglesia definitivamente modelo, porque era una iglesia de las más conflictivas que se conoce del Nuevo Testamento, donde había toda clase de problemas. Y la razón por la cual Pablo escribe a esa iglesia es para corregir, para poner orden y para poner las cosas en su respectivo lugar. Porque creo yo que el apóstol Pablo le dice de una manera muy directa a los corintios que eran carnales y prácticamente unos niños en Cristo. Y es que cuando pasa el tiempo, pues ya no podemos tratar al hijo o a la hija como cuando eran pequeñitos. Cuando van creciendo y ya a los 15 años ya la iglesia en algún lugar tiene que tener características de su edad, características de madurez y características también de beber lo que es la bebida espiritual, la vianda espiritual más fuerte, para que de esta manera nosotros podamos mantenernos en salud. Así que Pablo, cuando escribe a los corintios, les escribe con tres características. El primero es el yo, hablando de él mismo; el ustedes, que es en este caso la iglesia de Corintio; y los otros. Ahí se menciona a Apolos, se menciona también a Bernabé, a Pedro y otros que también están puestos ahí no en una mejor manera como ejemplo, porque habían fallado y Pablo estaba corrigiendo esas fallas. Así que Pablo en el yo, él dice: no pude hablarles como espirituales. En el yo, Pablo no quiere que los corintios se detengan, que solamente lo miren a él. En el yo, Pablo dice: yo planté, yo sembré, en otras palabras, la semilla en este lugar y en sus corazones. Y en el ustedes, pues queda claro que eran los de los conflictos, los carnales. Porque una iglesia, como uno de nuestros hijos, tiene que ser corregida, tiene que ser exhortada, tratada de tal manera que pueda entender que la vida continúa, que hay que crecer, que hay que madurar, porque no vamos a vivir siempre dependiendo de otros. Y en ese sentido creo yo que el apóstol Pablo está bien enfocado. Cuando habla de los otros, habla de Apolos, habla de Pedro, pero que cada uno tiene una diferente función. Porque si Pablo plantó, dice Apolos regó, pero dice Dios es el que ha dado el crecimiento entre ustedes. Y ese crecimiento tiene que evidenciar los resultados.
Porque imagínense, crecido el niño con bigotes y todavía, papá, quiero comer. Que le hable así. Ya no puede ni hablar bien todavía. Ya ha crecido el niño o la niña y todavía cuando come se mancha toda la boca. Todavía quiere que la peinen, que la cambien. Todavía tiene en alguna forma algunas características de niña o de niño que necesitan ser corregidos. Pablo así de esta manera le habla a los corintios. Ese es en sí lo que se puede decir es el contexto, pero conforme a la gracia que Dios le dio a Pablo, es aquí donde él dice, fíjese, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces aquí entro al tema. El tema es edificación, según 1 Corintios 3:16. Vamos a hablar sobre lo que es edificación, porque Dios no mira gente, Dios mira un templo. Dios no mira multitudes, Dios ve piedras vivas, levantadas para ser edificadas. Dios no ve en sí congregaciones, organizaciones, ministerios, entre comillas. Dios ve una iglesia que está fundamentada sobre la roca. Aleluya. Amén. Así que la exhortación de Pablo está fundamentado en un propósito de edificación. Y nosotros tenemos que estar también enfocados en ese propósito. Porque después de convertidos a la fe de Jesucristo, lo que queda por hacer es vivir con el enfoque de un propósito definido para ser edificados. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a estar siempre igual. Por amor a Dios, hermanos, tenemos que darnos cuenta que ya no medimos la misma estatura de antes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que darnos cuenta que ya los años pesan, que eso va a traer resultados en la vida espiritual y posteriormente cuando Dios nos llame a cuentas. Por eso le digo, creo yo que la idea del apóstol en su carta, aunque pueda tener otros significados referentes a la edificación, sin embargo el principal enfoque de él es que sea la iglesia un templo vivo y santo para el Señor. Amén. Amén. Es que una iglesia que solo quiera vida social no funciona. Para todo, Día del Cariño, ahí están haciendo celebración. Día de la Madre, celebración. Y hablo de que eso en sí no es malo, es malo cuando se sustituye lo que va a traer la edificación a la iglesia. Cuando aquello toma un lugar más preponderante que la palabra, que el tiempo de alabanza y adoración. Nosotros tenemos que enfocarnos en que es así como Dios quiere edificar a la iglesia. Al final no nos van a preguntar y cuántos regalos te dieron y cuántas celebraciones de Día del Padre te hicieron en la iglesia y aniversarios y esto y lo otro. Hermanos, precisamente tenemos que tener claro que todo debe traerse al enfoque de la edificación. Amén. Para que estemos realmente en el propósito divino. Para hablar de edificación hay que hablar de planos, fundamento, estructura, material de construcción, medidas, diseño, todo con propósitos de Dios para un templo. Y eso es lo que el apóstol Pablo, como perito arquitecto, es lo que ha puesto.
En arquitectura, las personas en ese plano profesional lo que hacen es que hacen claramente un diseño. Se lo entregan a los ingenieros y ellos saben leer el diseño. Y ellos empiezan a coordinar la construcción con los maestros de obra. Obviamente hay más ingenieros en áreas específicas. Es increíble cómo en todo este movimiento hay personas que saben cuánto puede soportar un fundamento, la estructura que van a edificar. No se pone la misma cantidad de fundamento a una estructura que va a tener un solo nivel. Se le tiene que poner lo suficiente para una resistencia mayor si la edificación va a ser de muchos niveles. Y ellos saben las medidas, ellos saben el peso, ellos conocen exactamente el diseño, pueden leerlo y pueden dar la coordinación respectiva para que aquella edificación sea la que se necesite. Imagínense, yo vi una fotografía de alguien que en algún lugar, a saber dónde en este mundo, ahí construyeron, y hermanos, después construyeron otro cuarto arriba, y hermanos, se mira en una perspectiva torcida lo que levantaron. No hubo en realidad ni planos, no hubo estructura definida, aunque hayan tenido buen fundamento y buen material de construcción, las medidas eran equivocadas y el diseño posiblemente haya sido también equivocado. Así que, claro, yo puedo tener una propiedad de esa naturaleza, pero posiblemente vaya a ser el hazme reír de la gente cuando pasen por ahí. O son mis ojos, y se quitan los lentes, ¿verdad? No, no son mis ojos. Ese edificio está torcido. Imagínense, se ve unas puertas todas chuecas, decimos en mi país, ¿verdad? Unas puertas, hermanos, totalmente desalineadas. Y es que tiene que darse cuenta que, ya ve que se dice en Sudamérica, a alguien que ande así todo desarreglado, dicen es un mamarracho. ¿Y a quién le gustaría que le dijeran mamarracho? Decimos nosotros en el país de Guatemala, desachirado. ¿Sabéis quién inventó esa palabra? No está en el diccionario de la Real Academia. Amén. Pero, hermanos, sí, se hace el ridículo. Parecemos espantapájaros, desordenados, mal vestidos, descombinados, desentonados. ¿Quién va a vestirse con morado y verde y zapatos blancos? Imagínense. ¿Verdad que nosotros mismos decimos, no, eso no me va, no me combina? Yo morenito y esta ropa así. Pues, imagínense, ¿quién se pone un zapato si mide 8? Se va a poner un zapato de número 12. Es que estaba en especial, pastor. Y eran 2 por 1. Imagínense, viene así a la iglesia, va a decir, hermano, lo ponemos de payaso para los niños. Porque, ¿verdad que todos sabemos por lógica, por sentido común, que hay cosas que no combinan? Y Dios no va a permitir que la iglesia esté en ese plano. Por eso cada uno de nosotros tiene que ponerse a pensar cómo va a ser la edificación de Dios. Aquí están los planos en la Biblia. Aquí está el fundamento que es Jesucristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aquí está, hermano, la estructura, el material de construcción, las medidas, el diseño. Todo está en la Biblia. No es ocurrencia humana. Que yo le diga a usted, hermano,
demorado el próximo servicio. Eso podría ser muy bueno y a algunos tal vez les vaya a gustar, pero a otros no. Es decir, hermanos, no tiene nada que ver lo exterior, no tiene nada que ver lo que mostremos por fuera, sino lo que realmente el Espíritu esté haciendo por dentro. Porque somos un templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu habita dentro de mí, le voy a preparar el mejor de los lugares. Voy a permitir que el plano de Dios sea el que rija mi vida. Voy a permitir que el fundamento esté claro bajo mis pies y voy a permitir que la estructura de mi desarrollo espiritual sea como Dios ha mandado. Alabado sea el nombre del Señor. Las medidas, el diseño completo, porque el fundamento de la edificación, ya sé que es Jesucristo, así como usted lo sabe también. Amén. Pero sobre él hay que construir o sobre edificar una vida con un ejemplo de lo que Dios ha determinado en su palabra, para que seamos un templo dedicado solo y exclusivamente para él. Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Amén. Hermanos, el propósito divino es ver ese templo edificado. ¿Oyó bien? Ese es el propósito de Dios. Al final quiere ver el templo edificado conforme al patrón, al diseño doctrinal de fe que fue establecido por el apóstol Pablo como perito arquitecto de la iglesia. Por eso lo que a veces uno dice, lo que uno predica, lo que uno comparte, debe estar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Amén. Pero no antojadizamente, no a capricho de uno, sino conforme la Biblia dice, en las posibilidades de nuestro entendimiento y de nuestra capacidad de vivir. Como decía mi esposa el día de ayer, hermanos, no vamos a pretender tener lo que limitadamente no podemos tener. Vamos a procurar tener lo que limitadamente tenemos e invertimos ahí para que entonces eso pueda ser multiplicado. Amén. Pero ¿quién se va a meter a una deuda de $1,000,000? Es que qué casa la que vi. $1,000,000. Voy a buscar si califico, ¿verdad? Pero gana, vamos a ver, $2,000 al mes. El pago de la casa va a ser más de lo que gana al mes. ¿Quién se atreve a comprar una casa así? Para poner un ejemplo nada más. ¿Verdad que sabemos cuáles son nuestras limitaciones? Por lo tanto, así es como debe ser nuestra inversión. Si Dios le está capacitando con dones, con una visitación especial a su vida, le ha puesto deseos de venir al templo, de orar, de leer la Biblia, de estar en comunión con los hermanos, eso viene de Dios. Aprovéchelo, porque le va a traer edificación, crecimiento. Amén. Aprovéchelo, porque con el tiempo usted podría ser el que vaya a enseñar en el futuro la palabra de Dios a los nuevos convertidos que vengan. Amén. Pues esa debe ser la mentalidad de un cristiano. Cada calientabancas, creo yo que ya hay demasiados. Amén. Por eso me cambio de lugar, pastor, va a decir alguien. Es decir, hermanos, ya que no seamos parte nada más del montón, no seamos parte nada más del diseño de la iglesia, ¿verdad?
gloria a Dios, sino que seamos parte de un propósito definido en Dios para llegar más allá de lo que nosotros aún hemos imaginado. Amén. Fíjense que me convertí al Señor a los casi 20 años. Oraron por mí en una calle. Ahí me pusieron las manos en el hombro y oraron por mí. Me hicieron confesar con mis labios que Jesús era el Señor de mi vida. Lo hice de corazón. No hubo llanto, no le voy a decir mentiras, no hubo nada sobrenatural. Oraron por mí. Ese pastor vive, es un ministro de Dios en el país de Guatemala, casado con una americana que fue misionera, maestra del Instituto Bíblico. Ahí se conocieron, se casaron y sirven al Señor en un ministerio muy fuerte en Guatemala. Así que entré al lugar de reunión, tenían nada más guitarras acústicas, me puse a cantar con ellos, más bien a repetir algunas palabritas que memorizaba, ¿verdad? Y entonces, así empecé mi vida cristiana. Pero, hermanos, no se quedó ahí. Dios empezó a remover dentro de mí el deseo de ir. Y volví a ir, y volvía a ir a esas reuniones. No fue mucho tiempo, porque de alguna manera el enemigo siempre trabaja para que uno se desvíe, para que uno pierda el enfoque. Pero volvía otra vez y ahí estaba. Por 2 años casi no me quise bautizar en agua, hasta que al fin, escuché, atendí el llamado, recibí la enseñanza y dije, me quiero bautizar. Me bautizó Sergio Solórzano, que fue pastor y es actualmente pastor en el país de El Salvador. Me recuerdo que era las piscinas Las Vacas, así se llamaba. Así se llamaba, piscina Las Vacas. No sé ni por dónde quedaba, me llevaron, me bautizaron en agua y, hermanos, nunca me imaginé lo que después de 40 años Dios tendría para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Hermanos, porque no me quise quedar estancado, no quise, y Dios, como puso eso en el corazón, entonces lo busqué, lo procuré. Y hermanos, yo lloraba a veces diciéndole al Señor, quiero servirte, Señor, quiero ir donde tú me envíes, quiero predicar tu palabra. Y por muchos años que pedí que me dieran una iglesia, que me probaran en el ministerio, no lo hicieron. No lo hicieron. Pero sabía lo que Dios me había dado. Amén. Hasta en el año 96, aunque ya había tenido antes muchas experiencias pastorales, sin embargo, en el 96 ya solamente Dios, mi persona y mi esposa con mis hijos que estaban pequeños, decidimos empezar. Y no me he detenido desde que me convertí. No me he detenido en predicar. Amén. Y ahora, hermanos, estamos llegando a mucha gente a través de los medios, por lo que he escrito, por lo que estoy impartiendo y compartiendo. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos conforme al diseño que Él tiene de nosotros. Amén. Amén. El propósito divino que Pablo recibió en la revelación que le dio para la edificación de la iglesia es lo que nosotros tenemos que ver en la Biblia. De eso se trató el ministerio de Pablo y toda la trayectoria de sus viajes a los pueblos gentiles.
y predicar, levantar una obra, enseñarle a los que estaban cerca de él, se iba, pero aquellas obras continuaban. Por eso usted ve las cartas. El libro de los Hechos tiene la narración de todos sus viajes misioneros, pero las cartas nos dan la evidencia de lo que hizo en Roma, aunque es la primera epístola. Sin embargo, no fue el primer lugar que visitó, pero en ese orden: Romanos, Corintios, Gálatas, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica. Hermanos, él llegó hasta Italia y quería llegar hasta Roma. Amén. Más bien llegó a Roma, quería llegar hasta España. Yo creo que el apóstol Pablo hubiera aprendido hasta el castellano y hubiera predicado hasta en nuestro idioma si hubiera sido posible. Pero finalmente dijo: he acabado la carrera para lo cual Dios me llamó. Porque, hermanos, todos tenemos un lugar en estos planos doctrinales de la fe. Amén. Hay ministerios. Usted puede ser uno de esos ministerios. No piense solo: apóstol, a lo mejor soy apóstol. No, hay ministerios, aún hasta de los que dan. Hay ministerio hasta de los que consuelan. Hay ministerio hasta de los que coordinan o administran. Hay ministerio en los que reciben dones para exhortar, consolar y edificar. Es decir, hay multifacéticos dones de Dios para ministrar a la iglesia, y somos parte de esos planos doctrinales de fe. Amén. Pablo los trazó inéditamente. Eso significa que nunca fue antes pensado ni antes adelantado o anticipado. Salió de Dios a Pablo y Pablo lo puso en las epístolas que escribió. Amén. Las herramientas de la edificación están implícitas en el ministerio del Espíritu. Amén. Por eso es que está dentro el Espíritu. Mora en el templo. Porque es desde ahí donde Él da las indicaciones. Amén. A ver, mire a su vecino y dígale: hey, te están hablando. Amén. Dígale: te están hablando. El Espíritu que tú tienes es el Espíritu de Dios, y es el Espíritu que te puede indicar lo que tienes que hacer. Amén, amén. Amén. ¿Qué tal si se levanta usted el día de mañana, a la hora que se levanta, si no tiene otro compromiso aparte del trabajo, pero que el Espíritu le diga: hoy le tienes que hablar a fulano de tal? ¿Usted lo puede entender? Ay, a ver qué estoy pensando. Tal vez el Espíritu le está hablando: oh, pero es que ese me cae mal. Oh, ese trabaja en otro lugar, a saber si lo puedo ver. ¿Y qué tal si usted, cuando ya sale del trabajo, se lo encuentra ahí en la tienda? Entonces Dios no solo le habló, sino se lo está poniendo enfrente. Pero si usted no entiende el mensaje, le va a fallar a Dios, le va a fallar al Espíritu Santo. Y usted es parte de esa herramienta que Él quiere utilizar. ¿Qué tal si el Espíritu le dice: tienes que orar por fulano de tal? Pero si él vive en México, pero el Espíritu le está poniendo. Y usted no sabe cuánto puede hacer Dios a la distancia, aunque usted no lo mire. Amén. Hay hermanos que me han dicho: hermano, yo sé que usted no vino, pero soñé y usted me estaba exhortando y usted me estaba llamando la atención. Gloria a Dios, dije yo, hasta en sueños llego yo a predicar por allá. Pero eso pasa, porque Dios nos quiere usar como herramientas. Amén. Para la edificación, porque el Espíritu utiliza, hermanos, lo que nosotros tenemos de la palabra.
No piense que el Espíritu le va a decir un verso de la Biblia si usted ni lo ha leído. ¿De dónde va a salir? Así es. Por eso la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso todo lo dice, pero eso no lo dice la Biblia. Aleluya. Amén. Y como dijo Jacob ayer, ¿verdad? En la pregunta de mi esposa de los dichos, dijo, más vale perro vivo que león muerto. Y ahí está en Eclesiastés. Pero hay que conocer la Biblia. ¿Cómo vamos a edificar si no conocemos la palabra de Dios? Ay, que Dios me habló. Y viera, me dijo el Señor, y empezamos a decir cosas, hermanos, que son difíciles de aceptar. Perdóneme, pero yo no recibo nada así de fácil. Es que, pastor, yo vengo a decirle, mientras usted estaba allá arriba, vi una sombra negra atrás de usted. Límpiese los lentes, me voy a decir. O a lo mejor estaba adormitado. No vamos a aceptar nada así, hermanos. Tiene que ser con la Biblia, tiene que ser con la palabra de Dios, y si es algo del Espíritu, Él lo va a confirmar. Amén. No va a ser nada más así, por así. Por esa razón le digo, nosotros tenemos que ver que Dios trabaja con dos cosas. Por fuera, por medio de la palabra, y por dentro, por medio del Espíritu. Amén. Y las dos cosas están coordinadas. Aquí no valen sueños, aquí no valen visiones, aquí no valen éxtasis. ¡Ay, caí, pastor! Y perdí el conocimiento. No. Las personas que entran en éxtasis, como Pedro, Dios les puede dar visiones. Y las visiones tienen un propósito en Dios. Amén. 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 Acuérdense de Pedro. En éxtasis vio animal de todas clases. Y entonces le dijo una voz, mata y come. Y Pedro vio que ese lienzo que había bajado del cielo tenía animales que ellos conocían como animales inmundos. Y esa voz le habló, y Pedro no coincidía en sus pensamientos con eso. Estaba en un éxtasis, de repente vuelve en sí. Pero había pasado algo de Dios. La cosa no se queda así nada más. Y fíjense que tuve esta experiencia. No, tocaron a la puerta al mismo momento que estaba sucediendo eso. Y llegaron unos enviados de un tal, ¿cómo se llamaba? Cornelio, que era un soldado romano, preguntando por un tal Pedro. Aquí está un tal Pedro hospedado. Aleluya. En el cuarto número 309. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué? Sale Pedro, porque lo llamaron y le dijeron, Pedro, el Espíritu de Dios le habló al coronel Cornelio de los soldados romanos para que viniéramos a traerte, porque dice que el ángel que le habló le dijo que tú tienes palabras que decirle a él. Así que Pedro dice, qué raro, un éxtasis, un sueño, y ahora esto me vienen a traer. Gloria a Dios. Doña Alfonsina le dice, voy a comer rapidito porque me voy a ir con estas personas que me vinieron a traer. Alfonsina se llamaba, ¿verdad? La vecina. No lo busque en la Biblia, que no está ese nombre ahí. Me lo estoy inventando. Pedro se fue. Y cuando estaba ya en la reunión, porque no era solo Cornelio, sino sus amigos y puros generales, coroneles, comandantes, soldados estaban ahí metidos, amigos de Cornelio. Aleluya. Y entonces empieza a predicar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Entonces dice, se dio cuenta lo que Dios le había mostrado. Y entendió que Dios le decía, no llames inmundo a los gentiles, porque de ellos
me voy a valer yo para hacer correr mi palabra todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Así que Cornelio recibió la palabra, Pedro entendió lo que el Espíritu quería y entonces se edificó la iglesia, ya no solo con judíos, sino también con gentiles. Amén. Porque los materiales necesarios para la construcción del templo están señalados en las Escrituras. Y todos los gentiles, todas las gentes del mundo, hermanos, van a conocer quién es Dios. Amén. Amén. Por eso Dios los está levantando. Bendito el nombre del Señor. Usted puede ser uno de ellos. Amén. Decía mi esposa, ¿de dónde salió, hermanos, Jesús sino de Belén? De ahí salió Jesús, ahí nació. Pueblo chiquito, pueblo pequeño, pero vino a ser de los grandes porque Dios lo había señalado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando uno pasa en las carreteras dice, este es el lugar del nacimiento de, y un presidente por ahí. Llegó a ser presidente, pero cuando estaba en ese pueblito y ahí nació, a saber quién era, ¿verdad? A lo mejor ni buen estudiante fue, a lo mejor era muy problemático, pero mire, llegó con los años de madurez a ser presidente de este país. Ahora hasta museo se convirtió en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos en el plan y en el propósito de Dios para cosas grandes. Amén. Quizá a los niños que ahora Dios le ha dado, usted si los prepara, si les enseña, si vive conforme a la palabra y ellos ven su ejemplo, podrán llegar a ser los futuros predicadores si el Señor tarda en venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso cada persona es responsable de utilizar individual y correctamente las herramientas y el material que desee para sobreedificar. Amén. Pero lo más importante es el material de Dios por su Espíritu. El material de Dios por su palabra. Amén. Por eso tomemos en cuenta lo que somos. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ay, pastor, me cuesta creerlo. Mire cómo soy. Mido tanto. Mido más de ancho que de alto. Dicen que soy muy cabezón. Dice que tengo los pies chiquitos. No, si los defectos vamos a sacar una gran lista de ellos, ¿verdad? Me cuesta hablar, pastor. Amén. ¿Qué defecto más puede usted señalar? De sí mismo. Pastor, mejor no hablemos de eso, cambiemos de tema. Se siente uno apocado, ¿verdad? Se siente uno chiquito, se siente uno, hermanos, deficiente, se siente uno fuera de lugar. Pero ¿para qué te habrá traído Dios a esta gran nación? ¿Para qué te habrá puesto Dios en el lugar donde ahora estás trabajando? ¿Por qué estás aquí esta noche? Sí, soy templo, Señor. Sí, tengo el Espíritu morando dentro de mí, pero aún no sé cómo edificar. Aún no sé cómo sobreedificar. Pues Dios te dirá lo que tienes que hacer. Dios te enseñará cómo tienes que construir. Alabado sea el nombre del Señor. Quien valora su propio cuerpo como un templo para Dios, sabrá qué cuidar, sabrá qué adornar y qué limpiar en el lugar donde el Espíritu de Dios habita. Hay que cambiar la manera de pensar. Saque la basura del pensamiento. Hay que saber qué hablar.
palabras ociosas, palabras corruptas, palabras corrompidas, dice la Biblia, sáquelas de su vocabulario. Amén. Relaciones, amistades, procure las mejores. Actitudes, procure las buenas. Amén. No sea enojón. Uh-oh. Y no estoy enojado. Amén. Sea amable, sea agradecido, Aleluya. sea amigo, sonría, Amén. denle un abrazo a alguien. Tal vez eso es lo que la persona está esperando de usted. Amén. Aleluya. Es que salí del trabajo, pastor, estoy muy sudado. No importa. Así volvemos todos. Después de 2 horas de haberse bañado uno. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así no va a dar el perfume, échese todo lo que pueda, no importa. ¿Me explico, hermanos? Somos templo de Dios, sí, pero Dios quiere edificarnos y quiere que nosotros seamos también herramienta en sus manos. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero en cuanto a nosotros, procuremos lo mejor para nosotros mismos. ¿Cuál fue el mensaje ayer? ¿Se recuerda? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se ama, se mira en el espejo y dice, Wow. wow, dijo. ¿Ya ven? No lo dije yo. Wow. ¿Qué quiere decir wow? Hay que preguntarle a un perro que nos diga. Wow, wow, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero hermanos, si nos miramos y nos amamos, vamos a decir, Dios me hizo así. Valoro la obra de Dios en mí. Aleluya. Soy escogido o escogida de Él. Él ha tomado mi ser, ha querido habitar dentro de mí. Tengo un valor que no tiene cálculo alguno. No tiene precio con oro o con plata. Vale la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Es lo que Dios ha hecho en ti. Mírate. Ah, ya te dijeron feo. Soy de los bonitos, diga usted. Amén. Porque a veces, ¿verdad? De esa manera, entre los niños se pelean así. Fea. Tú feo. Tú feo. Y ahí se están, ¿verdad? Y ya de grande ya no es así. Ya la cosa es más seria. Amén. Eso ya no nos ofende, hermanos. Por lo tanto, valoremos lo que somos, lo que tenemos de Dios, el llamado que Dios nos hizo para estar donde estamos. Yo le digo con todo mi corazón que Dios nos permita vivir la vida con alegría, con gozo. Amén. Que Dios nos permita vivir, hermanos, como cantaba mi hermano, todos los días de mi vida. Aleluya. Amén. Yo voy a adorarte, Señor. Aleluya. Voy a ser tu hijo. Voy a ser obediente a tu palabra. Voy a ser fiel a tu llamamiento. Amén. Señor, no te quiero ofender ni siquiera con el pensamiento. Aleluya. Y vamos a ser dichosos. ¿Quién nos podrá quitar ese gozo, hermano? Que te bajaron el sueldo. Ah, gloria a Dios. Dios tiene algo mejor para mí. Ah, me equivoqué de iglesia, ¿no? No, ¿verdad? Creo que estoy bien. De alguna manera tenemos que reaccionar, hermanos. Aleluya. Porque las cosas en el Señor tienen un propósito. Digo 2 cosas para cerrar. ¿Me oyó bien? Para cerrar. Porque el propósito de un templo es llegar a ser la habitación o morada adecuada y perfecta del Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Ese es el propósito de Dios. El propósito de un templo es para eso. ¿Está usted cuidándose a sí mismo?
si ahí habita Dios. ¿Qué dice Santiago? No puede salir de una fuente agua dulce y amarga a la vez. Es imposible. Amén. Amén. Por lo tanto, seamos definidos y veamos cómo estamos reaccionando en la vida natural, en la vida social, en la vida espiritual. Analicemos lo que somos y comparemos cómo estamos actuando. Si está fuera de tono, fuera de lugar, y estamos en ridículo, no pongamos a Dios en ridículo. Aleluya. No andemos mal vestidos, al contrario, bien vestidos. Nos han dado vestiduras blancas, vestiduras de santidad. Oh, levante sus manos y dé gloria a Dios. Amén. Yo sé que hay cosas en la vida que nos van a afectar, pero no irán más allá de lo que nuestra actitud permita. Amén. Usted puede ser un victorioso en la ridiculez, o ridiculez sería la palabra. Usted puede ser un victorioso en la burla. Usted puede ser un victorioso en la vergüenza, en el señalamiento de otros. Así es. Pero usted va a decir, tengo victoria porque sé quién soy. Soy hijo de Dios y no voy a ser esclavo del miedo, de la vergüenza, del ridículo. Amén. Sé lo que soy, sé lo que Dios tiene en mí y ha puesto en mí. Así es. Amén. Yo tengo al Espíritu Santo. Amén. Yo quiero honrarlo todos los días de mi vida. Sin embargo, como el cuerpo es temporal, acuérdese, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Aleluya. No vamos a heredar lo que Dios espiritualmente nos ha dado con este cuerpo. Este cuerpo se queda aquí, se deshace, se corrompe, se pudre. Amén. Se Amén. putrifica. Aleluya. Así se dice. Sí. Amén. Sí. Por lo tanto, el de adentro entonces está más bonito. Amén. Así es. El de adentro entonces hay que cuidarlo más. Amén. Es el que Dios quiere que nosotros lo tengamos como templo. Porque esto nos va a llevar a la eternidad. Amén. Aleluya. Este es el tema edificación del proyecto 316, que es la serie, hermanos. En esta edificación Dios nos tiene ahora. Permita que Dios lo edifique. Amén. ¿Me oyó bien? Amén. Permita que Dios lo edifique. Aleluya. Deje que Dios levante dentro de usted ese templo, esa nueva criatura, ese nuevo ser que está creciendo y desarrollándose dentro de usted. Así es. No lo eche a perder. Cuide lo que Dios ha puesto en usted. Vamos a levantar nuestras manos al Señor para darle gracias. Padre Celestial, yo te doy gracias con mis manos en alto, pidiendo, Señor, que tú te glorifiques. Te doy gracias con mis manos levantadas, pidiendo que tú, Señor,